santa tierra bajo un árbol florido. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast titulado Poder, Fe y Comunicación en el Ecuador, del Estado al Cuarto Poder. Hoy vamos a recorrer la historia reciente del Ecuador desde una mirada distinta, como el poder político, los medios de comunicación, la religión y la educación han configurado nuestra idea de ciudadanía y de democracia. Si miramos hacia atrás, el Ecuador transitó de gobiernos militares en los 70 a un proceso de democratización frágil en los 80 y 90. La corrupción, la crisis bancaria y la inestabilidad marcaron esos años. Recordemos que entre 1997 y 2005 cayeron 3 presidentes antes de terminar su mandato. En ese contexto, la Constitución de Montecristi, aprobada en 2008, fue un parteaguas. Planteó un nuevo modelo, el Estado de Derechos y el buen vivir, inspirado en la cosmovisión indígena del Suma Causay. Y por primera vez, la comunicación fue reconocida como un derecho esencial para la vida digna. Pero, ¿qué pasa con los medios? Durante mucho tiempo se los llamó el cuarto poder. ¿Por qué? Porque no solo informan, sino que moldean la opinión pública, legalizan gobiernos o los derriban y construyen nuestra percepción de lo que es verdadero. En Ecuador, como en gran parte de América Latina, los medios han estado concentrados en pocas manos, banqueros, grupos empresariales y también la iglesia. Esto generó un enorme poder simbólico, capaz de incidir directamente en la política nacional. El informe McBride, elaborado para la UNESCO en 1980, ya advertía sobre esta concentración de la comunicación en pocas empresas. Hablaba de flujos unidireccionales de información, desigualdades entre países ricos y pobres y la urgencia de democratizar la información. Y lo cierto es que 40 años después, esas advertencias siguen vigentes. En Ecuador, la Constitución de 2008 intentó responder a ese diagnóstico. Prohibió que los banqueros y grupos financieros sean dueños de medios, promovió radios comunitarias y buscó equilibrar el espectro radioeléctrico entre medios públicos, privados y comunitarios. Sin embargo, en la práctica, las asimetrías se mantienen. Gran parte de la programación aún depende del interés comercial o político. Por ejemplo, la televisión abierta sigue reproduciendo patrones de consumo y visiones del mundo que pocos tienen que ver con la realidad del buen vivir. Ahora, hablemos de la religión y la alfabetización. La Iglesia Católica no solo influyó en la vida espiritual, sino que también fue clave en la educación y la comunicación. Fundó colegios, universidades y radios comunitarias, muchas ligadas a la teología de la liberación. Esas radios cumplieron un papel importante en comunidades rurales e indígenas, enseñando, informando y creando lazos sociales. Sin embargo, también representaban un modelo donde la voz institucional de la Iglesia mediaba la alfabetización y la educación. La alfabetización, o más bien, la falta de ella, fue un factor que amplió la exclusión. Aún en el siglo XXI, el analfabetismo en zonas rurales y en pueblos indígenas limita el ejercicio pleno de la ciudadanía. Y cuando el acceso al conocimiento depende de instituciones religiosas o de medios privados, la desigualdad se profundiza. Por eso es tan importante hablar del derecho a la comunicación. No se trata solo de la libertad de prensa para periodistas, sino de algo más amplio. El derecho de los pueblos a expresarse y a crear sus medios, a participar en la constitución de sentidos. Este derecho, emergente en el mundo y reconocido en Ecuador desde 2008, exige pluralidad, diversidad y participación. Significa que la
comunicación debe ser libre, incluyente, intercultural y accesible para todas las personas. Pero hay un camino largo todavía. La mayoría de movimientos sociales no colocan la comunicación como prioridad en sus agendas. Y el debate muchas veces se reduce a la confrontación entre gobiernos y medios privados, dejando afuera a las comunidades, colectivos y ciudadanía organizada. El reto es democratizar no solo las frecuencias y la propiedad de los medios, sino que también los contenidos, los lenguajes y las formas de representación. Que la comunicación sirva para fortalecer la identidad, la diversidad cultural y la participación ciudadana. Por ejemplo, en muchas comunidades las personas solo acceden a información a través de lo que es la radio. La falta de internet limita sus prioridades de participación. Sin embargo, persisten desafíos: acceso a desigualdad a internet, concentración mediática, censura y limitaciones legales. Estos factores afectan la equidad de la información y por ende la participación plena de los ciudadanos. La historia del Ecuador muestra que el poder político, la fe y la comunicación están estrechamente ligados y no existen caminos separados. Juntos configuran nuestra manera de comprender la democracia, la ciudadanía y los derechos. Los retos actuales nos llaman a fortalecer la pluralidad mediática, garantizar la educación inclusiva y crítica, y a usar la fe como un aporte a la construcción en una sociedad más justa y consciente de sus derechos. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de cuestionar, informarnos y participar activamente para que los medios, la educación y la religión contribuyan a una democracia sólida. En conclusión, el poder político y los medios, la religión han estado profundamente entrelazados en la historia del Ecuador. Democratizar la comunicación no es solo una cuestión técnica, sino un desafío ético, político para contribuir a un país más justo. Este podcast buscó abrir una reflexión crítica sobre esos cruces, porque como dice el propio espíritu del informe McBride, necesitamos un solo mundo, pero con voces múltiples. Dame cuello, con dolor,